Bienvenidos, bienvenidas a su programa. Esperamos que nos acompañe estos 30 minutos y le recuerdo, hoy en día debemos, como creyentes en Cristo Jesús, vivir anclados a nuestros pastores y guías espirituales. Nos dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 7, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Considerando el éxito de su manera de vivir, imiten su fe. Y sabe, este es uno de los consejos más provechosos, más bienaventurados para toda la iglesia. Acuérdense de sus pastores. Para llegar a ser personas íntegras, verdaderos discípulos de Cristo y siervos que expresen madurez en el carácter, es necesario que nos acordemos de nuestros pastores siempre, que imitemos su fe y que obedezcamos su liderazgo con alegría y sin quejarnos. Hoy podemos agradecer como iglesia local porque Dios nos ha provisto de pastores íntegros, rectos, de buena conducta, que aman a Dios con todo su corazón, cuyo único interés es guiar a la iglesia en una doctrina santa para que todos conozcan verdaderamente a Jesucristo. El amor de nuestros pastores por Jesús y la fe que tienen en Él deben guiarnos para que imitemos su fe y su forma de adorar a Dios. Dios también espera que obedezcamos a nuestros pastores con alegría y sin quejarnos. Así que apoyemos, ¿sí? Honremos a nuestros pastores, oremos por ellos. Simplemente pídale a Dios que los fortalezca todos los días, que Dios supla todo lo que pueda necesitar, que Dios les conceda salud para seguir sirviendo a la iglesia local. Muy bien, ahí está la reflexión de esta hora. Esperamos que usted pueda tener ese deseo de bendecir a su pastor, a su pastora, aquella que le dirige en la dirección correcta, en la dirección que le lleva a conocer y a tener una mejor relación con Dios. Bueno, queridos amigos y hermanos, en esta hora estamos contentos, felices una vez más de poder estar en su programa radial Puerto Seguro. Gracias por escucharnos. Agradecemos a todas las emisoras, esta amplia cadena en la República Mexicana, en los Estados Unidos de Norteamérica y al mundo entero a través de la página en la red. También saludamos a toda la gente linda que ya está conectada a través de Facebook. Gracias por hacerlo, gracias por saludarnos, gracias por poner un like y sobre todo muchísimas gracias por compartir nuestros videos. Estamos contentos, estamos felices, pero aún hay mucho más por hacer. Así que ayúdenos por favor compartiendo estos videos para que mucha gente pueda beneficiarse de su contenido. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar en esta hora con este tema que hemos estado abordando esta semana con relación a la apreciación, el aprecio, ¿sí? El cariño, el respaldo al ministerio pastoral, ya que en esta gran nación el mes de octubre es de apreciación al ministerio pastoral. Y vamos a continuar con el tema. Nos dice Jeremías 3:15, les daré pastores conforme a mi corazón, para que los guíe con sabiduría y entendimiento. Bueno, cuando hablamos de orar, cuando hablamos de apoyar, cuando hablamos de ver por los pastores que nos presiden, que nos amonestan, que nos guían en el camino del Señor, necesitamos ver el trasfondo, necesitamos ver la razón. Si no entendemos por qué es lo que pasan los pastores, pues no vamos a tener la inspiración de orar, de alentarlos, de apoyarlos o considerar su labor tan interesante y tan estresante que es. Por lo tanto, es bueno ver,
lo que ellos continuamente están pasando y dijimos, seamos empáticos, seamos personas que de alguna manera experimentamos ese mismo pesar, esa misma carga. Si ellos están velando por nuestra salud espiritual, yo creo que nosotros debemos responder de la misma manera. Hay un interés genuino de parte de los pastores. Entonces, cuando hablamos del peso del ministerio pastoral, debemos de considerar por todo lo que ellos pasan. Y quisiera compartir con ustedes una ilustración, un artículo escrito por un gran pastor, un obispo aquí en los Estados Unidos, en el área de Dallas, Texas. Este pastor T.D. Jakes, un pastor afroamericano que impacta no solamente la ciudad, la nación, sino el mundo entero. Y a través de su experiencia pastoral, veía este artículo que él escribió, que nos hace pensar por todo lo que un pastor, una pastora puede pasar. Y cómo, una vez más, debemos analizar esto y poder ser de apoyo a nuestros pastores, porque hay injusticias, porque hay malos tratos, porque cuando damos lo mejor muchas veces recibimos lo peor en muchas personas. Así que vamos a ver parte de lo que es el peso, la carga del ministerio pastoral, y leamos este artículo, como dije, del pastor T.D. Jakes, y veamos al respecto. En primer lugar, dice él, el que es llamado a pastorear, estas cosas le pasarán. En primer lugar, él enlista, dice, te verás obligado muchas veces a tomar el dinero del sustento de tu propia familia para invertirlo en la iglesia. También te arriesgarás a aceptar deudas, incluso sin saber de dónde sacarás el dinero. Sacrificarás el tiempo de estar con tu familia para estar en la iglesia. Necesitarás ser fuerte para predicar a los demás y decirles que le irá bien o les irá bien cuando a ti inclusive las cosas te están saliendo mal. Necesitarás ser fuerte para predicar que Dios resolverá los problemas de los demás cuando Dios aún no ha resuelto tus propios problemas. Serás traicionado por las personas a las que ayudaste. Y creo que este punto, todos los que somos pastores, hemos sido traicionados por personas que ayudamos, que invertimos en ello, que les dimos nuestro corazón, que les dimos lo mejor, ¿sí? Y vamos a ser traicionados por personas que les dimos lo mejor. Serás abandonado por las personas que juraron no dejarte nunca. Otra cruel realidad, muy dolorosa. Muchas veces las personas se acercan a nosotros como pastores y pastor, yo lo admiro, usted es mi padre espiritual, yo lo amo, yo voy a ser fiel todos los días de mi vida. Cuando nos damos cuenta, pastor, me muevo hacia otra iglesia. Me muevo con X grupo. Bueno, es parte, ¿no? Quisiéramos que no sucediera, pero lamentablemente así es. Serás abandonado por las personas que juraron no dejarte nunca. Verás que la gente deja de respetarte porque fueron envenenados por otras personas. Verás gente falsa delante de ti llamándote padre espiritual y faltándote el respeto detrás de ti. Algunas personas malinterpretarán tu predicación pensando que fue indirecta. Verás personas que le faltan el respeto a tu esposa y a tu familia. Esto duele, esto duele. Verás personas cuestionando el origen de tus bienes, alegando que te estás desviando profundamente de la iglesia. Algunas personas al salir de la iglesia inventarán una historia sobre ti. Otras personas a las que les has dado oportunidades confrontarán tu visión. Algunos a los que los entrenaste, escúcheme bien,
querrán confrontarte en las reuniones. Wow, esto nos ha pasado a todos los pastores y seguirá pasando. Algunas personas, escúcheme bien, a las que enseñaste a predicar, wow, y si usted es un predicador el día de hoy, que tuvo un mentor, un padre espiritual, que le dio oportunidad en su púlpito, escúcheme bien, por favor. Hay muchos que se olvidan de dónde surgieron y no saben honrar a aquellos que invirtieron, que les dieron oportunidades, ¿sí? Si hubo un pastor, un hombre, una mujer de Dios que te dio el púlpito para que aprendieras a enseñar, aprendieras a predicar y dio credibilidad ante la gente hacia ti, sea agradecido. No importa lo que haya pasado, sea agradecido, sea agradecida. Algunas personas a las que enseñaste a predicar, más tarde querrán comparar tu predicación con la de ellos. Wow, o sea, querrán competir contigo. Algunas personas pensarán que estás distraído y que has perdido el enfoque. Es decir, este pastor ya se durmió en sus laureles. Cuidado. Algunas personas pensarán que son más espirituales que tú y tienen más conocimiento que tú. Wow. Algunas personas querrán influir negativamente en otras personas con respecto a tu personalidad. Hablarán mal de ti. Vamos, te van a degradar. Otros serán desagradecidos y no reconocerán las oportunidades que les diste. Amén. Mucha atención. Paren bien sus oídos, por favor. Otros serán desagradecidos y no reconocerán las oportunidades que les diste. Wow. Algunos querrán dividirte la iglesia, otros lo lograrán. Algunos te faltarán el respeto, escúcheme. Crearán confusión y problemas. Y aún así te pondrán a ti como el culpable de la historia y a ellos como la víctima. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Son conceptos de un pastor con mucha experiencia, un gran hombre de Dios a nivel mundial y que nos cuenta estas cosas. Y cuando vemos que a él le ha sucedido, pues nos ponemos a pensar y decir, ¿qué será de nosotros, no? Ahora, esto nos ayuda como miembros a entender el corazón de nuestros pastores, de ser aquellos que curamos, aquellos que protegemos, aquellos que sanamos las heridas causadas por personas que han abandonado la iglesia, que han sido crueles con el ministerio pastoral, que se aferre usted a la fe y a la iglesia local donde Dios lo ha establecido y cuide de sus pastores. Por más que se habla y se enseña, pues siguen sucediendo estos acontecimientos que tienen que ceder, tienen que cesar. Ahora veamos el apóstol Pablo, hermanos. Él nos habla, por ejemplo, de sus debilidades y cataloga las pruebas que él había enfrentado como parte de la vida. Él recibió 39 azotes, 5 veces fue golpeado con varas, fue apedreado por una turba, naufragó, y pasó muchas noches solo, pasando frío y hambre. Luego, como si esto fuera poco, no fuera suficiente, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 28, y encima de todo lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. El hecho de que estas palabras ocurran en una larga serie de sufrimientos de Pablo dice mucho sobre el peso que tienen los líderes ministeriales el día de hoy. El ministerio conlleva una gravedad, una ansiedad, una presión que es difícil de explicar y que usted como miembro quizás no alcanza a comprender. Por ello, la necesidad de narrarle lo que pasamos los pastores, lo que pasa su pastor, su pastora, y que usted no sea indiferente al dolor de su padre espiritual, sino al contrario, usted levante las manos de su pastor, respáldelo, cuide sus espaldas sucesivamente. Entonces veíamos
algunos de de las cargas, del peso de los pastores que tienen que cargar. Y vamos a ver, el día de ayer mencionábamos solamente el primero. Los pastores llevan el peso de ser modelos de vida piadosa. Ahora, todo creyente que está en el Señor es llamado a vivir una vida de piedad, pero obviamente los pastores somos aquellos que vamos dando el ejemplo. Por eso Primera de Timoteo 6:11 dice, pero tú, hombre de Dios. Dijimos, en primer lugar, se dirige al ministerio de liderazgo, al pastor, a la pastora, pero no queda excepto ningún creyente. O sea, las demandas de vivir una vida piadosa no es solamente de los líderes, sino de todos. Pero obviamente como pastores tenemos una mayor responsabilidad por el cargo que representamos. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. En segundo lugar, los pastores llevan el peso de guiar a sus familias. Y esto es sumamente importante. Muchas veces se demanda que la familia pastoral sea perfecta. Y hay mucha gente muy religiosa, muy fanática, que no perdona una, que son fariseos hasta cierto punto en las iglesias, que quieren la perfección en la familia pastoral. Y déjeme decirle que los pastores también somos de carne y hueso, que también cometemos errores, también discutimos, también tenemos hijos o hijas que pasan por diferentes etapas en su vida, que tienen problemas, que van desarrollándose, van creciendo, y muchas veces hay rebeldía, muchas veces hay situaciones que no están a nuestro alcance. Ahora, Dios llama a los pastores a ser un ejemplo para su iglesia en la forma que estos dirigen a sus familias. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice, entonces es necesario que el obispo, o sea, el líder, el pastor, el ministro, sea de conducta intachable. Fíjese, estas son las demandas para el ministerio del liderazgo, de los pastores, de los hombres, mujeres de Dios. Ahora, obviamente tenemos que tener esa reputación intachable y, como dije, esto no es solamente para pastores. Todo creyente, ¿sí?, debemos de tener una conducta intachable. No decir, mire, esta encomienda la dictó Pablo solamente para los pastores. Nosotros los miembros pues nos salimos, nos zafamos de ese compromiso. Para nada. Para nada. El obispo sea conducta intachable, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Y los versículos del 4 y 5 dice, que gobierne bien su casa. Ahí está, las demandas una vez más del ministerio son altas. Por ello, debe usted una vez más orar diariamente. ¿Por qué? Porque los pastores somos seres humanos una vez más, y porque a veces los hijos se rebelan en contra de los padres y en contra de Dios. ¿Sí? No es nada fácil. Entonces, si la familia pastoral está pasando por momentos críticos, no sea una persona que se une a los demás para criticarla, para juzgarla, sino al contrario, usted sea aquel que apaga los incendios en una iglesia donde hay comentarios negativos en contra de la familia pastoral. Entonces, que gobierne bien su casa. Y una vez más, la demanda es alta para los líderes, pero también se nos pide a cada creyente, si usted es un hijo, una hija de Dios, usted debe gobernar bien su casa también. Seguro que sí. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dijimos, ahí está la alta demanda, ese alto estándar, ¿no? En nuestro caso, mi esposa, su servidor, Dios nos ha dado 3 preciosas hijas, ¿sí? Y sabe que agradecemos al Señor que ellas aman a Dios, están sirviendo a Dios y están interesadas día con día en amarle y en servirle. Vivimos agradecidos, felices, contentos con nuestras hijas, pero en otros casos, en otros pastores no es la misma situación. Y hay caos, como dije, hay hijos, hay hijas rebeldes. Por lo tanto, sea considerado, por favor, con sus pastores.
Entonces el pastor debe de ser un esposo obviamente comprometido, amoroso y un hombre que fielmente enseña y capacita a sus hijos. Nuevamente, todo cristiano tiene la responsabilidad, pero esta es la descripción del trabajo del pastor. Entonces hay que orar por los pastores, hay que alentarlos. ¿Por qué? Porque los pastores llevan el peso de guiar a sus familias en primer lugar. Ahora, siguiente. Los pastores llevan el peso de predicar la palabra de Dios. Seguro que sí. Dios nos llama a exponer la palabra, a aconsejar, a nutrir, a dar una buena palabra que le va a llevar a usted a tener una relación óptima con Cristo Jesús, a que vaya abandonando los conceptos negativos, paganos, seculares, y se empape del conocimiento de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice: predica la palabra de Dios. Por ello, como pastores, en mi caso, pues continuamente estoy exponiendo la palabra de Dios. Los pastores tenemos que llegar a ser buenos maestros de la palabra. ¿Para qué? Para que la gente escuche, para que la gente entienda. Y yo no soy un gran teólogo, no vengo de las grandes universidades. Dios me ha ido capacitando, pero trato de que mis enseñanzas sean claras, que mis enseñanzas pueda entenderlas cualquier persona. No quiero impresionarle con un lenguaje sofisticado, elevado, que dice, wow, cómo se expresa el pastor, pero no le entendí absolutamente nada. No, me gusta ser lo más práctico posible, y gracias a Dios que este estilo Dios me lo dio de hace muchos años. Y siempre he tratado de enseñarle a las personas, y a través de este medio que estamos tocando, a través de la radio, miles de personas diariamente, y a través de las redes sociales, y a través de la iglesia donde ministramos ya por 25 años tanto tema. Entonces los pastores predicamos la palabra. Dice, mantente preparado. Yo creo que entendemos que esta es una gran responsabilidad. Me alegra nuestra hermana Meli, ¿verdad? Cuando está haciendo la introducción al programa y dice, aquí está el pastor Raúl Castro, que va a empezar su programa con un nuevo tema. Y le dije, ¿cómo sabes que es un nuevo tema? Ella sabe, ¿verdad? Que no estamos repitiendo los temas, que no estamos dándole el mismo sonsonete día con día, sino que damos un menú espiritual variado para que se nutra en las diferentes áreas de la vida. Entonces nos dice la palabra, mantente preparado. Esto nos lleva a dedicar un tiempo especial para estudiar la palabra, para leer libros, para analizar artículos, comentarios, temas de diferentes teólogos, de diferentes hombres y mujeres de Dios. Pero esto se lleva mucho tiempo. El estar con un programa de toda la semana compartiendo un tema diferente cada día, pues no solamente surgen los temas con tronar los dedos. Necesitamos dedicarnos al estudio, dedicar tiempo a encerrarnos con Dios, a orar y a leer la palabra y a leer comentarios. Dijimos, a leer diferentes conceptos para poder traerle a usted una buena palabra. Entonces dice, mantente preparado, sea o no en el tiempo oportuno. Dice, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Sabe, este gran reformador, este gran hombre de Dios escocés como fue Juan Knox, dijo una vez, fíjese lo que él dijo: nunca he temido al diablo, pero tiembla cada vez que subo al púlpito. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Nunca he temido al diablo. ¡Qué fe, qué hombre, qué convicción!, ¿no? Que creía en el poder de la palabra, creía en el poder de la oración. Dice, pero tiemblo cada vez que subo al púlpito. O sea, me pongo nervioso, me pongo como que me falta palabra. Entonces, los nervios nunca nos van a abandonar. Yo tengo años haciendo radio, años. Y todavía cuando vengo ante el micrófono me pongo nervioso, ¿sí? No es que domine el arte a la perfección. Hay errores y hay situaciones. Pero una vez más, aunque no le tememos al diablo, al enemigo, pero temblamos cuando
tenemos que dirigirnos a la gente, a la multitud como usted. Entonces el peso de tomar la palabra de Dios, proclamar su mensaje a las personas, aplicarlo a sus vidas y llamarlos a confiar en Cristo, debería recaer pesadamente sobre nosotros. No es fácil hablar a la gente en el nombre del Señor. No es fácil. Y cada día, escúcheme, luchamos para que Dios nos dé un versículo, Dios nos dé un tema específico para dirigirnos a usted. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que necesita el día de hoy? Luchamos con ello. No es solamente pararnos y hablar de lo que se nos antoje, sino hablar una palabra que le va a nutrir, una palabra que le va a dar dirección, una palabra que le va a llevar a tener una relación maravillosa, extraordinaria con Dios. Así que los pastores llevan el peso de predicar la palabra de Dios, de hablar de las verdades bíblicas, de hablar de la eternidad a seres mortales y que estos puedan obedecer a la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad, por ello, apoye, ore, bendiga, cubra de oración a sus pastores para que podamos llevar a cabo esta obra que Dios nos ha encomendado, que hablemos con toda confianza y que el Señor respalde su palabra y haya mucho fruto y muchas almas sean convertidas. Muy bien, el tiempo se nos ha terminado en esta hora y como siempre en este programa hacemos ese tiempo para que todos nuestros amigos, nuestras amigas, simpatizantes también escuchen la voz de Dios que les ama y quiere perdonar sus pecados y que usted tiene que venir a Él. Venga a Jesucristo, renuncia a su pecado el día de hoy. Quisiera hacerlo. Dígale: Padre Celestial, en esta hora yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que vengas a morar en él. Ven y haz de mí una persona totalmente nueva por Cristo Jesús. Amén y amén. Padre bueno, en esta hora, gracias una vez más por una palabra que fluye. Hoy recordamos a los pastores, a los líderes, aquellos que tú dijiste que nos darías pastores conforme a tu corazón. Hoy hay hombres y mujeres que están liderando a tu pueblo, ¿sí? El trabajo más impresionante de todo el mundo, de poder edificar, de poder construir vidas que cada día se asemejen más a ti y prepararlas para un día estar en tu presencia. No es nada fácil. La responsabilidad que tenemos como pastores de poder estar guiando a nuestras propias familias, porque el primer ministerio pastoral lo ejercemos con nuestra propia familia. Los primeros discipulados, los primeros seguidores de Cristo Jesús debe de ser nuestra familia. Pero también tenemos la responsabilidad, ya sea de 20, de 30, de 100 o de 1000 personas. Padre, también nos has encargado la prédica de la palabra. Sí, nos has confiado, Señor, la salvación, el conocimiento tuyo, Dios, el conocimiento de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia a cada uno de nosotros como ministros de la palabra. Y nos vemos en la responsabilidad de poder compartirla, compartir una palabra nutrida, una palabra sabia, una palabra estudiada con oración, con convicción, para que pueda tener resultados en las personas. Así que ayuda a los pastores el día de hoy para que los ministerios seamos más efectivos y podamos alcanzar mucha gente y edificar a muchísimas almas para tu reino, por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, esperamos que este tema haya sido de bendición. Si así fue, por favor, ayúdenos a compartirlo. En esta hora, el pastor Raúl Castro se despide, como siempre, deseando que tenga un excelente y bendecido día.